Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a primero a desear que todos estemos bien, que sus familias también se encuentren bien. Y luego vamos a comenzar no con una clase nueva, sino que, dado los trabajos que han demostrado algunas falencias, vamos a repasar un poquito juntos y rápidamente para no atrasarlos en la materia, un poco el tema de la responsabilidad social. En cuanto a eso, tenemos que la sociedad es una cobertura jurídica. Y esa cobertura jurídica, como lo explicamos en clase, en el repaso, tiende a proteger a los socios de las contingencias de lo empresario, de los avatares comerciales. Entonces, por eso es que es muy importante el tema de la responsabilidad tal cual lo habíamos señalado. Tenemos que en cada tipo societario hay una responsabilidad distinta y nuestro cliente lo que nos va a preguntar primero por qué nos conviene algún tipo de sociedad, al margen del objeto que tenga la sociedad, que también es importante para determinar el tipo adecuado, en cuanto a la responsabilidad que asumen ellos. En eso tenemos los tres grupos de sociedades, ¿verdad? Las sociedades de personas o de partes de interés, las sociedades mixtas, la sociedad mixta y las sociedades de capital. En las sociedades del primer grupo tenemos como elemento puro a la sociedad colectiva. Ella tiene para los socios una responsabilidad solidaria, subsidiaria e ilimitada. Tal cual lo dije en uno de los audios que pasamos por el chat, si nosotros decimos dos características o una, estamos equivocados porque no estamos diciéndole a nuestro cliente ni al profesor, en su caso, en un examen, la realidad. Si tiene una responsabilidad solidaria, subsidiaria y limitada, bueno, debemos mencionar las tres características, si no la respuesta es incorrecta. Ahora bien, ¿qué significa cada una de estas características para este tipo societario? Y para los demás también, cuando hablamos de ilimitada, nos estamos refiriendo a que el socio responde primero la sociedad con sus bienes, e ilimitadamente quiere decir que el socio también responde con su patrimonio personal. Es decir, que si a una sociedad de este tipo se le decreta la quiebra, de manera inmediata se está decretando la quiebra a los socios en forma personal, aunque en su vida personal tengan una vida económicamente estable o próspera, pero acuérdense que ellos se han comprometido por la responsabilidad subsidiaria a responder por las deudas de la sociedad si el patrimonio de esta no alcanzara. Entonces, tenemos que en cuanto a responsabilidad ilimitada significa entonces, en dos líneas, ustedes luego lo desarrollarán en sus manuales, que esta sociedad, el socio responde con su patrimonio personal ante la falta de patrimonio efectivo de la sociedad para satisfacer los créditos. Con respecto a la característica solidaria, los socios responden por el todo, no por su participación en la sociedad. Esta es la diferencia con la solidaridad del derecho común, donde se responde de manera mancomunada por la parte viral, por la parte que realmente ellos poseen o participan en la sociedad. Es decir, que acá en el derecho comercial el acreedor puede demandar a un solo socio por la totalidad de la deuda faltante o restante, o puede demandar a cada uno de ellos. Y luego el socio que afrontó esa carga podrá repetir contra cada uno de sus consocios, pero no por el total que le reste quitando su parte, sino únicamente por la parte viril de ese socio. Ahí sí va a tener que demandar a cada uno de ellos por su parte viril. En cuanto a la característica subsidiaria, se refiere a aquellas obligaciones donde hay un deudor principal,
como es en este caso la sociedad, porque la que debe es la sociedad, el acreedor únicamente va a poder atacar al patrimonio de él o de los socios una vez escutido el patrimonio de la sociedad. Es decir, que ahí el socio que es atacado sin haber respetado el acreedor este paso previo podrá interponer el beneficio de excusión. Ahí tenemos las tres características: ilimitada, que responde con todo su patrimonio; solidaria, que responde por el todo; y subsidiaria, que responde recién después de que el acreedor haya atacado su patrimonio. Con respecto al otro tipo societario, la encomandita simple que integra este grupo, tenemos que dos clases de socios, por eso algunos autores lo van a llamar mixta. Tenemos dos socios con distintas características: el socio comanditado, que responde como el socio de la colectiva, como el socio colectivo, solidaria, subsidiaria e ilimitadamente; y tenemos el socio comanditario, que responde de manera limitada. ¿Qué quiere decir limitada? ¿Limitada a qué? Responde de manera limitada al capital suscripto. No hablamos de aporte, porque la palabra aporte a veces lo solemos confundir con integración del capital. Por eso es que en esta primera instancia vamos a hablar de capital suscripto y luego vamos a ir agregando vocabulario cuando hablemos de las obligaciones de los socios. Entonces, es limitada al capital suscripto. Es decir, si nos comprometimos a aportar, es decir, suscribimos 100.000 pesos de capital, entonces vamos a responder por esos 100.000 pesos, aunque hayamos aportado o integrado efectivamente 20.000. Con respecto a la de capital industria, que es así, la mayoría lo ha desarrollado bien, el socio capitalista o los socios capitalistas responden como el socio colectivo: solidaria, subsidiaria e ilimitadamente. Y el socio industrial, como lo que aporta es su trabajo, no lo podemos condenar a que siga trabajando para el acreedor, ¿verdad? Sería la época de la esclavitud, estaríamos. Entonces, lo que responde, lo que lo condena la ley a responder, es con las ganancias no percibidas. Ahí tenemos los tres grupos de las sociedades personales. Las sociedades de capítulo cuarto se responde de manera mancomunada, simplemente mancomunada, y ustedes leerán en sus manuales algunas excepciones. En la sociedad de responsabilidad limitada, como su nombre lo indica, la responsabilidad del socio es limitada al capital suscripto, pero como hay dos excepciones, también puede llegar a responder en ese lapso de 2 años que tenemos para incorporar el capital a la sociedad. También puede llegar a responder de manera solidaria y subsidiaria e ilimitada cuando otro socio no haya realizado el aporte y aquel capital aportado, integrado por los demás, no alcanzaría. Primera excepción. Y la segunda excepción se refiere a los aportes en especie. Saben bien que podemos realizar aportes en especie y estos deben ser valuados. Si hubo una sobrevaluación para engrosar el capital, entonces todos los socios ahí responden de la misma manera, ilimitadas y solidariamente y subsidiaria, porque primero hay que discutir siempre los bienes de la sociedad, ¿verdad? Esas son las dos excepciones. En cambio, en la sociedad anónima, la responsabilidad es limitada, como venimos diciendo, al capital suscrito. No existen excepciones. Lo mismo ocurre con la SAU, la sociedad anónima unipersonal, donde el socio, el único socio que tenemos en este caso, responde también de manera limitada al capital suscrito. Creo que con esto hemos hecho un rápido repaso a las distintas responsabilidades, aunque si bien ustedes lo pusieron bien las características de cada una responsabilidad, en la mayoría de los casos no la han explicado correctamente. En cuanto a la naturaleza jurídica, decimos que la naturaleza jurídica es muy especial de este tipo societario, viene de Tullio Ascarelli, es la teoría del contrato plurilateral de organización, es decir, del derecho
italiano, y ahí nos marca correctamente, porque fíjense ustedes que en un principio nuestro código civil se basaba en la contractual, es decir, que era un contrato más entre todos los contratos, obligaciones para ambas partes, pero en este caso la jurisprudencia y la doctrina notó que, aparte de un contrato que obligaba a los socios a determinados deberes, existía una persona distinta a la de los socios, que era la que se estaba comprometiendo. Entonces de ahí se tiende en la 19.550 a la teoría del contrato plurilateral de organización. Este contrato plurilateral de organización está muy bien desarrollado en los manuales, sobre todo en el manual de Vítolo, con distintas características. A nosotros nos va a interesar el contrato plurilateral de organización, que es el que toma la ley, porque hay distintos tipos de contratos plurilaterales. Y esto se refiere a que hay un gran número de personas, por lo general, que integran el contrato. Sabemos que hay dos como mínimo, pero la ley, el legislador apunta a la sociedad más importante, ¿verdad? Entonces hay un número alto a veces de muchos accionistas en una sociedad anónima, de la gran sociedad anónima nos estamos refiriendo, y entonces en esta relación de plurilateralidad también hay una organización, que es la organización que nos plantea la ley. En el mismo contrato nosotros vamos a colocar, como lo reza el artículo 10 y el 11 de la 19.550, determinados requisitos que van a hacer a la organización de la sociedad ya en funcionamiento. Qué órganos vamos a tener, quiénes los van a conformar, qué documentación, qué libros comerciales vamos a llevar, la frecuencia de las reuniones o asambleas. O sea que esto organiza de alguna manera el desarrollo, el desenvolvimiento de esta nueva persona, que obvio es una persona jurídica. En el contrato común, del derecho común, en el sinalagma del contrato de permuta, por ejemplo, encontramos una relación donde una persona entrega algo a cambio de otra de igual valor pero de distinta naturaleza, y lo diferencia del contrato plurilateral de organización, donde las obligaciones son juxtapuestas. Es decir, es el contrato donde, si bien el socio no se encuentra enfrentado a otro socio, se encuentra afectado a la totalidad del resto de los socios por el derecho que tienen a oponerse a determinadas cosas, a votar, a tomar decisiones. Pero todos, igualmente al estar de esa manera en esas votaciones enfrentados, tienden a un mismo fin, que es el desarrollo, alcanzar el objetivo de la persona jurídica. Entonces ahí tenemos ya una diferencia entre el sinalagma común y el sinalagma que nos plantea el contrato plurilateral de organización. También hay una diferencia importante en cuanto a nulidades, anulabilidades, resolución, y yo en uno de los audios les mencionaba el hecho de que en un contrato del derecho común lo suscribe este contrato un incapaz, cae todo el contrato. En cambio acá es excluido, se produce una resolución parcial donde es excluido exclusivamente el incapaz, salvo algunas excepciones que ustedes verán en los manuales donde sea imprescindible la participación de ese socio por algunos otros motivos que los manuales dan muy bien los ejemplos. Bueno, esto es en cuanto a la naturaleza, desarrollar bien qué efectos produce, ¿no? Yo he desarrollado únicamente el de nulidad, están los otros efectos, entonces eso les pido para el trabajo que les habíamos encomendado. Bueno, en unos instantes vamos a retomar, pero ya tratando de avanzar en los temas, en la personalidad, ¿no? Esta creación de esta nueva persona jurídica, qué atributos tiene esta persona jurídica, porque bueno, se diferencia de la persona de existencia física en cuanto a alguno de esos atributos, y cuál es la medida de esos atributos, ¿no? A qué está cercenado
esa personalidad. Así que bueno, en unos instantes lo continuamos.